Segunda parte. Milagro de vida. Capítulo 7. Vórtices vivientes. ¿Qué es un vórtice? ¿Cómo se define? ¿Puede el hombre ser un vórtice literalmente hablando? En el diccionario encontramos que un vórtice es un sinónimo de remolino, huracán, tornado. Veamos sus características. Un vórtice es una entidad distinta pero inseparable del flujo que la creó. Es un producto sistémico. 2. Está compuesto del material que fluye a través de él. 3. Con fronteras borrosas entre interior y exterior. 4. En equilibrio delicado de fuerzas contrapuestas, feedback negativo y feedback positivo. Un vórtice viviente tiene todos estos atributos y algunos otros adicionales que han sido identificados por la teoría de caos. Esos otros atributos son que está ubicado en el borde del caos, que es una estructura recursiva, es decir, construido de abajo hacia arriba, que evoluciona de lo simple a lo mucho muy complejo, y por último, que es un sistema autoorganizado, abierto, con un gobierno y una identidad propia. ¿Pero qué significa esto? Si queremos realmente entenderlo, no nos queda más remedio que profundizar en cada una de las 7 características de los vórtices vivientes. Esto llevará algún tiempo, el resto de la segunda parte. Para no perdernos, vamos a etiquetar las características con los números del 1 al 7. Primera característica. El vórtice es una entidad distinta e individual, pero indivisible del río que la creó. El arroyo es inseparable de otros ecosistemas a los cuales está conectado. La abundancia de animales y plantas que beben de sus aguas, los zacates, hojas y semillas que cubren los remolinos y depresiones de su superficie, los antiguos glaciares que alteraron su curso, el clima y el tiempo de la región, la generación de las estaciones por la órbita del planeta a través del espacio. La vida del ser humano como el vórtice es un flujo constante. Esta es la segunda característica. Similarmente al arroyo, cada uno de nosotros como individuo está interconectado a los sistemas de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento que nos rodea y que fluye a través de nosotros. Vivimos dentro de movimientos que constantemente se afectan unos a otros y crean un caos impredecible en muchos niveles. Sin embargo, dentro de este caos nace todo el orden físico y psicológico que conocemos. Al igual que el arroyo, cuya turbulencia del agua genera formas complejas que se renuevan constantemente, nuestros cuerpos físicos están siendo constantemente renovados y transformados al tiempo que las células son reemplazadas regularmente. Mientras tanto, el yo, que creemos yace dentro de nuestro cuerpo en el centro psicológico, también está en flujo. Somos al mismo tiempo la misma persona que éramos hace 10 años y sustancialmente una nueva persona. Por el principio de recursión, la célula exhibe las mismas características que las del organismo del cual forma parte. Cada célula, de los animales y las plantas, es un vórtice viviente, pues está construida con los materiales que fluyen a través de ella. Cada vórtice tiene una forma definitiva, pero en realidad está compuesto por el material que fluye a través del mismo. Este es el esquema de inputs y outputs de un ser humano. En las entradas tenemos información, aire, agua, alimentos, y en las salidas, ideas, acción, renovación celular, dióxido de carbono y desperdicios. Respecto al flujo de información, Wiener dijo: cualquier organismo se mantiene unido por la posesión de los medios para la adquisición, uso, retención y transmisión de información, especialmente la sociedad de masas, que es demasiado grande para el contacto directo de sus miembros. La respiración es un flujo de aire que hace entrar oxígeno y salir dióxido de carbono. El agua que tomas también fluye y está regulado por un balance homeostático. El agua que entra tiene que salir media hora después aproximadamente, pues su función es precisamente fluir para eliminar desperdicios. En cuanto al flujo de materiales, Briggs y Pitt dicen: de manera similar,
Nosotros mismos, los humanos, estamos compuestos del material que fluye constantemente a través de nosotros. Nuestra forma es creada y sostenida por el flujo del cual somos partes. Somos lo que comemos, lo que respiramos y lo que experimentamos de nuestro entorno. La luz del sol es un flujo de energía que también fluye por nuestro cuerpo al ingerir alimentos. Hay flujos al pensar, al actuar, al amar, al comunicarse. Metafóricamente hablando, cada ser humano está inmerso en muchos ríos al mismo tiempo. Ahora explico brevemente la tercera característica, las fronteras borrosas. Briggs y Pitt dicen, en un vórtice, una pared de la celda que fluye constantemente separa el interior del exterior. Sin embargo, la pared es al mismo tiempo el exterior y el interior. Lo mismo sucede en el caso de las membranas de las células, de los animales y de las plantas. Nuestro cuerpo, por ejemplo, no tiene una frontera clara. Las células visibles de nuestra piel están muertas. Warren McCulloch preguntaba a sus alumnos, ¿acaso el bastón de un invidente no forma parte de él? En los tribunales, las personas pelean precisamente para delimitar las fronteras de su patrimonio. Ni siquiera los países tienen fronteras claramente establecidas. Están llenas de huecos por donde se cuelan personas y mercancías de contrabando. La cuarta característica de los vórtices es el delicado equilibrio entre fuerzas contrapuestas y la acción de la retroalimentación de información generando un orden espontáneo. Nuevamente, Briggs y Pitt dicen, cada parte del río actúa como un efecto perturbador de cada una de las otras partes. A la vez, los efectos de estas perturbaciones se retroalimentan constantemente unas a otras. El resultado es la turbulencia, una moción caótica en la cual las diferentes regiones se mueven a diferentes velocidades. Y continúan diciendo, sistemas como el río caótico, que están dominados por circuitos de retroalimentación positiva, son turbulentos y desordenados, pero cuando los circuitos positivos y negativos se acoplan, pueden crear un nuevo equilibrio dinámico, un punto de bifurcación en el cual la actividad caótica, repentinamente, se bifurca hacia el orden. Los sistemas que se autoorganizan desde el caos solamente sobreviven manteniéndose abiertos al flujo constante de materiales y energía que pasa a través de ellos. Pequeñas fluctuaciones se retroalimentan positivamente, de tal manera que una pequeña diferencia inicial termina autoamplificándose y produciendo algo totalmente imprevisto, en este caso el remolino. En las organizaciones, la organización es una estructura que captura esa energía libre disponible y los materiales de construcción y los arregla para producir más organización. Las células, los tejidos, órganos y los seres vivos son el resultado de esas fuerzas y materiales atrapados. El secreto de la vida es que tengamos siempre presente que las propiedades de la materia permiten que ésta se organice de maneras que la energía y los materiales generen más estructuras iguales a la original. Así funciona la vida. La energía se puede amplificar para comandar cantidades más grandes de energía y crear más orden. Estamos partiendo de la definición de amplificación dada por Ashby en 1956, que dice, si provees una cantidad, produces otra. Un vórtice viviente son fuerzas contrapuestas que producen homeostasis, es decir, balance, equilibrio. Feedback positivo acoplado con feedback negativo producen el milagro de la vida humana. Estos sistemas se complementan y se controlan unos a otros en un proceso que se conoce como homeostasis, que es la capacidad para mantenerse en un mismo estado. Esta es una fotografía de un homeostato inventado por Russ Ashby, que mantiene sus principales variables en equilibrio dentro de ciertos márgenes. La homeostasis en los organismos involucra trabajo fisiológico permanente, mediante el cual se sostiene el flujo e intercambio constante de energía y materia. Materia para reconstruir las complejas moléculas que están constantemente degradándose, y energía para imponerles orden.
Los seres humanos somos internamente una enorme colección de homeostatos que se balancean unos con otros. Externamente, formamos parte de los homeostatos de la sociedad. Pondré dos ejemplos de equilibrios internos y otro de equilibrios externos. Por ejemplo, el cuerpo humano mantiene su temperatura constante en 36.7 grados centígrados. Otro ejemplo es la presión arterial, que se mantiene dentro de un cierto rango. Cualquier mercado es un ejemplo de fuerzas contrapuestas que llegan a un equilibrio. La competencia, o sea, la búsqueda de utilidades, es retroalimentación positiva, y el cumplimiento de las leyes fiscales, sanitarias y bancarias es la vía de la cooperación forzada que asegura el control. El mismo fenómeno de fuerzas contrapuestas se da en distintos niveles. Mitchell Waldrop dice al respecto: los átomos buscan un estado de mínima energía, formando vínculos químicos entre sí y convirtiéndose en las estructuras emergentes llamadas moléculas. Los organismos cooperan y compiten en una danza de coevolución, convirtiéndose así en un ecosistema bien afinado. Los humanos tratan de satisfacer sus necesidades materiales comprando y vendiendo e intercambiando entre ellos, creando la estructura emergente llamada mercado. Capítulo 8. Vida artificial. La creación del Instituto Santa Fe en Nuevo México fue auspiciada por John Reed de Citibank y otras instituciones a mediados de los 80. La inoperancia de los modelos clásicos de la economía para prever o explicar los colapsos económicos de Latinoamérica provocaron una nueva manera de hacer ciencia, simulando en computadoras el funcionamiento de sistemas complejos. Su especialidad han sido los sistemas complejos adaptativos, como los mercados financieros, los sistemas inmunológicos, sistemas sociales y otros formados por miles de agentes autónomos interactuando y aprendiendo unos de otros y adaptándose. Las modas y las expresiones políticas son ejemplos de agentes autónomos actuando y copiando conductas. Chris Langton ha sido uno de los pioneros investigadores de la vida artificial. Computadoras súper rápidas permitieron construir mundos artificiales a partir de unas cuantas reglas sencillas de supervivencia. Siguiendo esas reglas en forma recursiva, se generaron patrones de comportamiento muy complejos que generaban formas que nacían y morían, como en el original juego de Life de John Horton Conway. Las formas de vida artificial o agentes adaptativos tomaron cada vez mayores atributos. John Holland creó el campo de los algoritmos genéticos, seres artificiales definidos por un software que son capaces de intercambiar soluciones con otros agentes artificiales y poner a prueba reglas de evolución, aprender y adaptarse a su ambiente artificial. La ciencia de la complejidad, como un tema científicamente acreditado, siguió tomando forma con contribuciones de otro investigador del Instituto Santa Fe, John L. Casti. Los sistemas naturales o artificiales, como el mercado de valores, el mundo de los negocios y redes de carreteras, se describen con rigor a través de sistemas o modelos matemáticamente formales. A su vez, Stuart Kauffman ha transportado los principios de la autoorganización y modelos de la vida artificial al mundo de la biología y al inicio de la vida en el planeta, identificando los genes y proteínas específicas como ejecutores de órdenes contenidas en el ADN y la búsqueda de leyes biológicas aplicables en cualquier lugar del universo. Brian Arthur es uno de los promotores más importantes del concepto de la nueva economía, que, gracias a la diseminación de las tecnologías de la información, genera rendimientos marginales crecientes. Cada persona que se agrega a Internet, por ejemplo, hace más valiosa toda la red. La información no se gasta al circular, al contrario, se potencializa más. Arthur ha postulado que la economía real está lejos de la teoría económica del equilibrio y que existen quiebras y colapsos en el mundo real. Capítulo 9. Teoría de caos. En este capítulo incursionamos en el terreno de la teoría de caos. Ya vimos las primeras 4 características de los vórtices vivientes, pero nos faltan 3 que son: que existen en el borde del caos, que son organizaciones recursivas y que tienen una identidad propia. La teoría de caos es una de las teorías de la cibernética, junto con la teoría de control, de información,
de redes y de lenguaje, por citar algunas. La teoría de caos dice que el orden nace del caos, que en ocasiones lo aparentemente desordenado encierra un orden. El término científico caos se refiere, dicen Briggs y Pitt, a la interconexión subyacente que existe entre eventos aparentemente aleatorios. El muy mencionado efecto mariposa se gestó dentro de la teoría de caos y dice que, habiendo condiciones iniciales propicias, el aleteo de una mariposa en Pekín puede tiempo después alterar el clima en Nueva York. El orden espontáneo surge en la frontera del caos termodinámico. ¿Qué quieren decir los científicos cuando hablan de que la vida se da en el borde del caos? Básicamente, que la vida es el resultado de un equilibrio sumamente frágil. Si el área de fuego es el área del caos termodinámico y lo azul es la región de la ausencia de movimiento, la vida se genera en un borde muy estrecho entre el azul y el fuego. La orilla del caos, dice Mitchell Waldrop, es como una membrana infinitesimalmente delgada, una región de comportamientos especiales y complejos que separan el caos del orden. Los sistemas complejos han adquirido la habilidad para poner al caos y al orden en un balance. El borde u orilla del caos es donde la vida tiene suficiente estabilidad para sostenerse y suficiente creatividad para merecer el título de vida, dice Waldrop. La orilla del caos está constantemente cambiando el campo de batalla entre la inmovilidad y la anarquía. Es el sitio en el que un sistema complejo puede ser espontáneo, adaptativo y estar vivo. Kaufman, por su parte, dice: las moléculas colectivamente hacen una célula viva y presumiblemente la célula está en la orilla del caos porque está viva. Una colectividad de células hacen un organismo y los organismos colectivamente forman ecosistemas, etc. Así que, argumentando por analogía, parece razonable pensar que cada nuevo nivel está vivo en el mismo sentido, por virtud de estar en el borde o muy cerca del caos. Este es un dibujo de una sinapsis, el punto de unión de dos neuronas intercambiando sodio. La vida, dice Mitchell Waldrop, se basa en gran medida en la habilidad para procesar información. Guarda información y mapea la información sensorial. Hace una transformación compleja de dicha información para producir acción. El libro de Mitchell Waldrop, Complexity, se refiere precisamente a la creación del Instituto Santa Fe. De la relación entre la orilla del caos y la información dice: en el borde del caos y el orden nos encontramos sistemas tanto lo suficientemente estables como para almacenar información, como lo suficientemente desvanecidos como para transmitirla. Por su parte, Chris Langton ha dicho: el borde del caos es donde la información mete el pie en la puerta del mundo físico y es donde se impone a la energía. El cerebro humano es un ejemplo perfecto de algo que proporciona ese borde. La información se traduce en control muscular. ¿Qué tan cerca estamos del caos mental? Pues 2 onzas de alcohol son suficientes para alterar los sentidos. ¿Qué tan cerca del orden estático estamos? 3 minutos sin oxígeno son suficientes para provocar la muerte cerebral. ¿Qué tan cerca estamos del caos corporal por el tabaco? Aquí hay unos datos. La tasa de mortandad es 3 veces mayor para personas entre 35 y 69 años. 50% de los fumadores desde adolescencia morirán por el tabaco. 1 de cada 6 muertes en Estados Unidos se debe al tabaco. Los fumadores aportan el 30% de las muertes por cáncer. ¿Qué tan cerca están los órganos del caos? Los efectos del tabaco sobre la salud de los pulmones se muestra a la izquierda. ¿Qué tan cerca estamos del caos mental por el uso de drogas? He aquí una gráfica de la pérdida de masa cerebral por el uso de metanfetaminas. En resumen, cada célula es un milagro de orden espontáneo, de caos ordenado. Es la expresión de los materiales que fluyen a través de la célula, en donde pequeños nichos de materia ordenada previamente amplifican su poder de control sobre la materia que fluye
y atrapan lo necesario para reconstruirse continuamente. Este proceso o flujo continuo es el milagro de la vida. Bruce Lipton es un biólogo investigador que recorre actualmente el mundo con un mensaje sorprendente en verdad, que dice así: cada célula es un organismo inteligente. Lo puedes remover del cuerpo y ponerlo en un plato Petri y administrará su propia vida, manejará su entorno, se reproducirá y formará comunidades con otras células. La célula puede funcionar en el cuerpo humano como parte del conglomerado de 50 millones de células o como una célula aislada. En el primer caso, se subordinará a la autoridad superior del organismo que las coordina y dirige. En una célula, la pared o membrana actúa como su verdadero cerebro. Está totalmente controlado por el entorno de la célula. Ese entorno está lleno de las señales positivas y negativas que el cerebro de la persona y las glándulas hormonales envían al resto del organismo. Bajo condiciones de estrés, tus células se cierran y dejan de crecer. Lo mismo hace todo tu cuerpo. Desgraciadamente, cada quien está condicionado a escoger las cosas que le producen estrés. Más sorprendentemente aún, las percepciones de la persona se convierten en la voz central de mando de las células. En otras palabras, las imágenes que tenemos del mundo controlan la vida y la salud del cuerpo y de las células individualmente también. El cáncer, tú mismo lo produces, aunque tu intención quiera ser evitado. La teoría de caos se aplica también al mundo de los negocios. Un error grave o desequilibrio en el precio de un producto puede generar la pérdida del mercado y caos en la empresa. Capítulo 10. El milagro de vida. El frágil borde en el que se manifiesta la vida humana no es uno solo, pero supone la conjugación, podría decirse milagrosa, de muchas circunstancias que van desde lo grande, como el tamaño del Sol, hasta lo pequeño, como son las cadenas retorcidas del ADN. Steven Weinberg ha calculado que, si la energía inicial del Big Bang hubiera sido diferente tan solo en una parte sobre 1,120 ceros, no habría vida en ningún lugar del universo. En teoría puede haber otros universos con otras leyes físicas. El universo actual es producto de haber ganado no una lotería, sino muchísimas loterías al mismo tiempo. Ganamos en los niveles de la fuerza electromagnética, de la fuerza nuclear fuerte, que aparece grabada para que pueda haber hidrógeno y estrellas brillantes, en la magnitud de fuerza de la fuerza nuclear débil, la magnitud de la fuerza de gravedad que atrae a las estrellas en galaxias, la masa y energía inicial del Big Bang, su temperatura y la tasa de expansión del universo. Son todas variables que parecen ajustadas con precisión increíble para posibilitar la existencia de vida. Las coincidencias continúan en la conformación del sistema solar. Nuestra estrella, el Sol, tiene el tamaño justo para consumir su dotación de hidrógeno y producir energía a una tasa que proporciona el tiempo y las condiciones perfectas para que vida compleja pueda establecerse. La órbita de la Tierra a 150 millones de kilómetros del Sol se desvía de ser un círculo perfecto por solo 3%. Si fuera tan elíptica, por ejemplo, como la de Marte, el planeta siguiente hacia afuera, estaríamos alternando entre cocernos al estar cerca del Sol y congelarnos al estar distantes. Este hecho se muestra aún más sorprendente cuando nos percatamos que, de todos los planetas que circundan el Sol, la Tierra parece usurpar un lugar que no le corresponde, y es que la distribución de materia que originalmente se acerca en espiral hacia un atractor central puede llegar a un equilibrio que se agrupa en lo que se conoce como una curva exponencial. En esta curva, cada giro sucesivo está más distante que el previo de acuerdo a un factor constante. Cada planeta está aproximadamente 2 veces más lejos que el previo, excepto la Tierra. De acuerdo a la ingeniería del sistema solar, la Tierra no debería estar donde está. La Luna es otra gran aliada de nuestra existencia.
gracias a la gravedad de la Luna, no se ha generado caos en la oblicuidad del eje de la Tierra, lo cual ha permitido que la vida en la Tierra evolucione en circunstancias más o menos de estabilidad climática durante miles de millones de años. No menos importante es la función de la Luna, que ha servido en más de una ocasión como un gran escudo contra catástrofes provocadas por meteoritos. El mismo servicio de protección lo proporciona Júpiter, el gigante de hidrógeno y helio que atrae hacia su gran masa a otros visitantes espaciales peligrosos, como son cometas y asteroides. La reciente desintegración y choque del cometa Shoemaker-Levy 9, vista desde observatorios terrestres, nos dio una idea de la magnitud del poder destructivo de uno de esos impactos sobre la Tierra. Al respecto dice John Gribben: todos los planetas interiores de nuestro sistema solar y nuestra Luna muestran en sus caras golpeadas las cicatrices de muchos de esos impactos de asteroides, y existe la creencia generalizada de que uno de esos impactos en la Tierra, hace aproximadamente 65 millones de años, trajo el fin de la era de los dinosaurios y abrió el camino para el surgimiento de los mamíferos, incluyendo a nosotros mismos. Esto implica que nosotros debemos nuestra existencia directamente a los efectos del caos sobre el cinturón de asteroides, y trae consigo el escalofriante corolario de que el fin de la civilización podría llegar de la misma manera. El campo magnético de la Tierra es otra de nuestras defensas contra las radiaciones que llegan del espacio y que impedirían la vida sobre el planeta. La capa de ozono, a su vez, es nuestra primera defensa contra los efectos nocivos de los rayos del Sol. Se sitúa ligeramente por debajo de la estratosfera. La vida en la Tierra está basada en carbón, único elemento que puede formar las largas y complejas cadenas necesarias para el proceso de vida. La creación de este elemento es un paso previo a la creación del resto de los elementos. Además de ser el cuarto elemento más abundante en la naturaleza, es sólido a la temperatura que el agua es líquida, otra condición necesaria para la vida. El carbón es fundamental en la creación de proteínas, grasas, carbohidratos, enzimas y ácidos nucleicos. Otro de los milagros derivados de la posición de la Tierra respecto al Sol es la existencia de agua en sus tres formas: líquido, vapor y hielo. Los atributos benéficos del agua son demasiados para intentar listarlos. Nuestra suerte continuó en la generación de proteínas que tienen capacidad de generar vida, ello considerando que experimentar con todas las combinaciones posibles de los 300 aminoácidos que contiene una proteína llevaría millones de veces más tiempo que la vida del universo, luego de donde hay quienes piensan que algo desconocido pareciera haber empujado a que se dieran las combinaciones que generaron vida, pues el azar quedaría descartado totalmente. Capítulo 11. Atractores extraños. Ya vimos que la vida se debe al fenómeno de los vórtices, de la creación continua de orden. Es orden que surge en la frontera que separa el caos termodinámico de la inmovilidad. Solo en la frontera del caos termodinámico hay energía disponible para ser domesticada por lo que se llama un sistema atractor. En matemáticas, un atractor es un punto, línea o región en un eje de coordenadas que describe un patrón que delimita los puntos de estabilidad de un sistema dinámico. Una canica en un lavamanos finalmente se estabiliza en el punto más bajo. Dicen Briggs Pitt: a lo que se refieren los científicos cuando dicen que un sistema tiene un atractor es que si se grafican los cambios del sistema o su comportamiento en un espacio matemático, la gráfica muestra que el sistema es un patrón que se repite. El sistema, dicen los científicos, es atraído a ese patrón de comportamiento. En otras palabras, si perturban el sistema sacándolo de su comportamiento, tiende a regresar al mismo bastante rápidamente. Y agregan: la actividad de un sistema caótico colectivo es compuesta de retroalimentaciones interactuantes entre muchas escalas de partes, lo que se conoce por su nombre poético de atractor extraño. Los flujos que pasan a través de nosotros son inconmensurables.
de todo lo que nos pasa cerca, ciertas cosas se quedan con nosotros para darnos el orden que nosotros escogemos. Cada ser vivo, entonces, es un atractor extraño, una especie de imán que atrae o capta lo que requiere para permanecer con vida. Los atractores también están relacionados con el principio de recursividad. Inclusive, la teoría de caos proviene de lo que en matemáticas se llaman funciones recursivas. Uno de los principios vitales de los atractores extraños y caos colectivo, dicen Briggs y Pitt, involucra la gran diversidad de todos estos sistemas dentro de sistemas. Una ecología sana contiene un amplio rango y variedad de especies interactuando entre sí. Si reducimos la variedad y hacemos el sistema más homogéneo, se hace quebradizo y posiblemente se colapsará en forma no lineal. Existen dos ejemplos formidables de la vulnerabilidad de los sistemas ecológicos ante la pérdida de tan solo uno de sus componentes. Se trata de lo que sucedió en una sección del Parque Yellowstone, así como en el Cañón de Sion. William Ripple y Eric Larson han llegado a la conclusión de que la ausencia de lobos en Yellowstone y de pumas en el Cañón de Sion trastocó totalmente el equilibrio del alce y otras especies que allí vivían. En ambos casos se produjo un efecto en cascada. En Yellowstone, el número de álamos bajó en forma alarmante y los ríos perdieron castores, variedades de peces y aves. El paisaje cambió de bosque a pastizal. En el cañón de Sion, la ausencia del puma abatió muchas otras especies viviendo en los arroyos, como ranas y sapos, y menguaron lagartijas y mariposas. En ambos casos, el depredador mayor es el gran creador de equilibrios en las especies inferiores, una gran lección de la que tenemos mucho que aprender para el mundo de los negocios y de la política por igual. Un organismo es un gran atractor, dicen Briggs y Pitt. En su conjunto, un organismo sano, ya sea animal o planta, tiene un atractor extraño y es un atractor extraño, que se sacude bruscamente, se mueve, se desplaza y está lleno de circuitos de retroalimentación positiva que empujan al sistema hacia nuevas direcciones y circuitos de retroalimentación negativa que evitan que los procesos salgan volando en todas direcciones en forma meramente aleatoria hacia la nada. No encuentro mejor ejemplo del atractor organismo que la actividad de los grandes felinos. Sus márgenes de energía son muy estrechos y deben cuidarla al máximo. El hambre los empuja a la cacería, una actividad violenta que consume mucha energía. El sueño los empuja a dormir 20 horas diarias para guardar sus energías para lo realmente importante: cazar, cuidarse, reproducirse. La carrera del chita, persiguiendo a su presa, es un atractor actuando frente a nuestros ojos. Es un ejercicio de aceleración y corrección, proceso que se repite hasta que logra su objetivo. El feedback positivo y el feedback negativo se mezclan repetidamente para obtener el resultado perfecto. Usualmente la trayectoria de un auto en el camino describe un atractor. Sin importar las perturbaciones, se mantiene dentro de ciertos márgenes de seguridad. Ahora, veamos un ejemplo de cuando esto no sucede. Decíamos que el atractor estaba lleno de circuitos de retroalimentación positiva que empujan el sistema hacia nuevas direcciones y circuitos de retroalimentación negativa que evitan que los procesos salgan volando en todas direcciones, pero no en este caso. Dice Stuart Kauffman: una célula orbitando un atractor expresará ciertos genes y proteínas, haciendo que se comporte como un cierto tipo de célula. Esta misma célula orbitando otro atractor expresará otros genes y otras proteínas. De aquí nuestro marco hipotético que los tipos de células son atractores en el repertorio de la red genómica. Veamos otra consecuencia práctica del funcionamiento de los atractores. Kaufman explica lo siguiente: el número de tipos de células en los organismos se incrementa de 1 o 2 en las bacterias
a 3 en la levadura, hasta quizá 13 o 15 en un organismo simple como la hidra, hasta quizá 60 en la mosca de la fruta y 256 en ti y en mí. Ross Ashby definió la complejidad de un sistema como su variedad, o sea, el número de estados posibles del sistema. Este concepto es aplicable a la riqueza genética, porque ésta genera posibilidades, o sean, estados diferentes del sistema llamado célula. Cada estado potencial de la variedad genética produce un tipo de célula diferente. Recordemos que la cibernética pregunta, de toda esta gama de posibilidades, ¿por qué sucede esto y no otra cosa? La respuesta la dan los atractores. Lo que el atractor hace es definir una expresión de esa variedad dentro de la gama de posibilidades. Veamos lo que Stuart Kauffman explica al respecto. Dice, si una célula es un atractor de ciclo-estado, entonces deberíamos poder predecir el número de tipos de células como una función de los genes en el organismo, siendo esta la raíz cuadrada del número de genes. Un humano con aproximadamente 100.000 genes debería tener 317 tipos de células, y de hecho el número conocido de células humanas es de 256. Los atractores no se dan solamente a nivel célula, dicen Briggs y Peat, sino también a nivel órganos. Aquí hay dos ejemplos. Primero, el corazón. Dice Briggs y Peat, para el músculo del corazón, el atractor es una secuencia de neuronas disparando. El latido tiene algo de atractor extraño, no es tan regular como suponemos. Y continúan diciendo Briggs y Peat, el atractor para el cerebro es aún más extraño, requiriendo un alto nivel de caos neuronal para proporcionar el terreno del cual puede surgir la repentina autoorganización de los pensamientos y percepciones. Nuestro cerebro se autoorganiza cambiando de manera sutil sus conexiones con cada acto de percepción. Damos ahora un gran salto para identificar los atractores a nivel corporación mercantil. De nuevo, Briggs y Peat explican. Caos revela que las corporaciones reales son atractores extraños, tanto como son jerarquías. Son sistemas no lineales atados inextricablemente al entorno que les dio vida, sujetas, las corporaciones, a las fluctuaciones de ese entorno y del personal que fluye a través de ellas, tanto como son centros de poder. Briggs y Peat concluyen que la teoría de caos nos dice que los sistemas tienden a autoorganizarse, preservando su equilibrio interno mientras retienen una medida de apertura al mundo exterior. Capítulo 12. Recursividad. La recursividad es la sexta característica de los vórtices vivientes, y ello se debe a que la naturaleza sigue una estrategia extremadamente sencilla para generar complejidad. Unas cuantas reglas sencillas, aplicadas repetidamente a lo largo de grandes periodos de tiempo, puede generar la riqueza del universo conocido. Por esta razón, estructuralmente, las partes se parecen al todo y el todo a sus partes. Este brócoli parece resolver una ecuación salida de los conjuntos de Mandelbrot. El padre Alfred Nolan dice, el universo no es una colección de objetos, es un sistema de sistemas dentro de sistemas. Esto no se aplica solo a organismos vivos. Cada cosa natural es un sistema y parte de un sistema, un todo y parte de un todo mayor. Empecemos por la célula. Briggs y Peat lo dicen de esta manera. Una célula es un microcosmos fractal de lo que la vida en la Tierra ha realizado. Tejidos y órganos. A nivel tejidos, conjuntos de células, el mismo fenómeno del orden emergente aparece. Los órganos son la expresión de este mismo fenómeno en el siguiente nivel de complejidad. Del conjunto de órganos y tejidos, balanceados por fuerzas contrapuestas, emerge el hombre. La recursividad y el caos son fenómenos ligados entre sí, dicen Briggs y Peat. Autosimilitud caótica resuena desde el nivel planeta hasta las células individuales de nuestro cuerpo. Cada uno de nosotros es un conjunto de relaciones dinámicas entre entidades
que no podemos decir que nos pertenecen. La mitocondria coopera con la célula, pero tiene su propio ADN. Las bacterias espiroquetas se convirtieron en neuronas. En 1990, Michael Rothschild mostró en detalle las similitudes entre la célula y la fábrica en su libro Bionomics. Bajo el enfoque cibernético de entradas y salidas, ambas tienen exactamente la misma estructura. Es un gran proceso compuesto por otros procesos coordinados y dirigidos a la manera del modelo de sistema viable de Stafford Beer, como veremos más adelante. Los materiales entran, son transformados en productos y salen etiquetados para facilitar su manejo y uso posterior. Este modelo confirma la naturaleza recursiva de organismos y organizaciones humanas. En agosto de 2007, la revista Astronomy sintetiza lo que hasta ahora hemos dicho sobre los seres vivientes. 1. Compuestos por células. 2. Altamente organizados en diferentes niveles y con diferentes actividades. 3. Toman energía y materiales del entorno y excretan desperdicios. 4. Muestran homeostasis, condiciones estables internas que requieren para permanecer vivos. 5. Crecen y cambian, mostrando diferenciación y mutación. 6. Se reproducen pasando material genético a sus descendientes. Cualquier cosa que muestre estas características podría considerarse un ser viviente. Nuevamente, Briggs y Pitt dicen, los sistemas autoorganizados, compuestos por individuos, como las termitas, contienen diversos niveles de complejidad. Cada nivel ha evolucionado sus propias reglas. El comportamiento de las termitas individuales y de las parejas siguen un conjunto de reglas. El comportamiento colectivo sigue otras. Algo importante que hacer notar es que cuando un grupo de individuos se junta, no es debido a que un individuo o una élite toman el liderazgo. La organización surge del acoplamiento, de la retroalimentación de actividades individuales aleatorias. Lo que esta reflexión de Briggs y Pitt quiere decir es que en términos prácticos, tanto en las empresas como en el gobierno, la autoridad tiene como tope las reglas de conducta que se generan en los diferentes niveles de la organización informal. El acoplamiento de las partes y el surgimiento de las reglas del sistema tenderán a desplazar o a recomodar las órdenes dadas. Capítulo 13. El modelo de sistema viable. Todo sistema viable contiene y está contenido en otro sistema viable. El mejor ejemplo de un sistema viable es el ser humano. Células, tejidos, órganos y cuerpo son sistemas viables contenidos en otros sistemas viables. El sistema nervioso del ser humano es la creación más compleja del universo y la máxima maravilla desde el punto de vista de la ingeniería de control. Stafford Beer identificó 6 funciones de control que se repiten en cada nivel y que son condiciones necesarias y suficientes para asegurar la viabilidad. Estas funciones son operación, coordinación, dirección, auditoría, planeación e identidad. El modelo de sistema viable de Stafford Beer incorpora la idea de la recursividad y las fronteras borrosas. El modelo empieza diferenciando 3 elementos de todo sistema viable que son una operación o proceso, que contiene una administración, y estos 2 elementos a su vez están alojados en un entorno relevante, que en el modelo gráfico se presenta en forma de amiba y cuyas fronteras, como aquí se indican, son borrosas. Aquí hay 3 ejemplos: un caballo, una empresa de automóviles y un castillo medieval. Los sistemas viables son dinámicos y complejos y cambian constantemente. El modelo de Beer es la respuesta de la cibernética administrativa al notorio fracaso de las organizaciones autoritarias y centralizadas, como el de la Unión Soviética, otros gobiernos y muchísimas empresas privadas. El organigrama, aquí mostrado, es sustituido por un modelo de autoorganización que tiene su origen en las soluciones encontradas por la naturaleza. El modelo de Beer integra muchos conceptos cibernéticos, y vamos a describirlo en su totalidad ahora mismo, en vivo y a todo color. Primero separamos los 3 elementos: entorno en color verde, operación en color azul y administración en color rojo.
Luego agregamos el siguiente nivel de recursión, empezando por los entornos propios de las operaciones que en ellos se realizan. A cada operación le agregamos su respectiva administración en color rojo también. Luego mostramos los canales de comunicación entre todos los entornos y los sistemas. Así queda integrada la operación bajo estudio en color azul. El siguiente paso es acoplar la coordinación a la derecha en color amarillo con las operaciones. La función de dirección aparece con su canal de mando vertical. A su izquierda se presenta la función de auditoría en blanco y rojo. La función de planeación es una función de exploración del entorno. La función de identidad monitorea y resuelve el posible desbalance entre las actividades de dirección y de planeación. Nótese que existen sistemas de administración, coordinación y auditoría para cada proceso y nivel mostrados. De acuerdo a Beer, solo 6 funciones son suficientes para lograr la viabilidad porque permiten a los organismos vivos poner en orden los flujos de materiales, energía e información provenientes del entorno. Con solo 2 niveles del modelo de Beer, que son los mostrados aquí en la gráfica, podemos hacer mapas y navegar recursivamente hacia arriba y hacia abajo de cualquier sistema viable, por grande que sea, hasta llegar a las últimas operaciones o procesos. Cabe aclarar que cada línea o canal de comunicación de la gráfica anterior representa un circuito homeostático, sujeto a la ley de variedad requerida que opera entre cualquier sistema y su regulador. El descubrimiento de las conexiones recursivas entre los seres vivos llevó a James Lovelock a postular la hipótesis Gaia, según la cual la Tierra es como una célula viva. Briggs y Pitt dicen al respecto: la teoría de caos, al igual que la imagen de nuestro increíble planeta en el espacio, nos proporciona una percepción y una concepción asociada a la misma de un mundo interconectado, un mundo orgánico, sin costuras, fluido, holístico. Las reuniones de la Fundación Macy contaron con la presencia de George E. Hutchinson, un precursor del respeto a la ecología. Sin embargo, el ataque a la célula global por parte de los humanos al inicio del tercer milenio es muy preocupante. Briggs y Pitt dicen: la Tierra que los humanos han redefinido en los últimos cuantos cientos de años, una Tierra en la que la actividad humana ha destruido la capa de ozono protectora, ambiciosamente ha derribado bosques tropicales y de manera genocida ha acabado con miles de especies, es la antítesis de la célula fluida e integrada, extremadamente hermosa que nuestros representantes, los astronautas, contemplaron desde el espacio. Las consecuencias del ataque a la célula global irrumpen en la conciencia colectiva a partir de la devastación de la ciudad de Nueva Orleans por parte del huracán Katrina. Gracias al éxito del video La verdad inconveniente, los riesgos incurridos por el calentamiento global ya no podrán ignorarse. Los sistemas complejos pasan de teoría a una realidad contundente. Capítulo 14. Identidad. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. Bruce? Llegamos finalmente a la séptima característica de los vórtices vivientes, su identidad, misma que comanda una voluntad propia. El hombre y la mujer son la expresión de los flujos de materiales que pasan por su cuerpo, que es un conglomerado de instancias en las que el caos o fuerzas que tienden al desorden está siendo sometido por la información. Las estructuras previamente informadas están domando la energía disponible para poder reproducir la ínsula de orden. La identidad toma control de este proceso de selección. La identidad está ligada en ambas direcciones con la mezcla de actividades realizadas por el sistema. Los sistemas actúan para preservar su identidad, y la identidad es el resultado de la mezcla de actividades. Veamos un ejemplo. ¿De quién estamos hablando si decimos que usa sombrero y antifaz, cabalga en plata, hace justicia, desaparece?
Cada ser humano tiene muchas dimensiones de orden, según sus múltiples vocaciones y actividades. En cada dimensión, un atractor atrapa el flujo relevante, como si fueran huracanes empalmados uno arriba de otro, uno para cada dimensión o vocación. Jugador, atleta, modelo, empresario, esposo, padre de familia. En la constitución de sociedades por acciones, el objeto social describe las actividades permitidas a la empresa. Estas actividades la identifican y cada una de esas actividades genera una organización y un proceso para realizarla. En el video, el administrador universal abordó este tema en detalle. Tiene éxito una persona que es capaz de potencializar el conjunto de todos los atractores que lo integran a él para generar un vórtice capaz de contagiar el orden a otros. En una empresa, el éxito depende de poder integrar todos los productos y tecnología y obtener la máxima sinergia o eficacia operativa posible. En todo caso, definir la identidad tiene que tener en cuenta la multiplicidad de niveles de control. Un cambio de paradigma se puede aplicar por igual en diferentes niveles. La superación personal, el fortalecimiento de la familia, hacer negocios prósperos con ética, crear un sentido solidario de comunidad, desarrollar el país y sus instituciones, convivir fraternalmente con otros países.